día de hoy vamos a estar tocando un tema bien interesante que es marketing estratégico e innovación desde la ingeniería biomédica. Y ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿cómo es que un ingeniero biomédico terminó trabajando en marketing y cuál es la contribución que nosotros desde nuestra carrera podemos brindar a esta nueva esfera de actuación que abre las puertas para nosotros cada vez más? Como mencionaron inicialmente, yo soy ingeniero biomédico, nacido en Medellín, Colombia, graduado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y la Universidad CES. Tuve la oportunidad de terminar una maestría en Administración de Empresas en la Universidad Javeriana y hace ya 5 años estoy localizado en la ciudad de Chicago, Illinois, y trabajo como gerente global de mercadeo para ICU Medical, una compañía de equipos médicos. Recientemente también terminé un curso de Business Marketing Strategy en la Universidad Northwestern y hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia de experiencia personal de cómo mi rol de ingeniero biomédico ha cambiado a lo largo del tiempo y cómo nuestras esferas de actuación cada vez se vuelven más grandes y el perfil del ingeniero biomédico es más reconocido en el ámbito laboral que actualmente nos encontramos. Como les digo, la presentación está estructurada de una manera que es más un viaje personal sobre cuáles han sido las diferentes etapas y desafíos que como ingeniero biomédico he tenido que afrontar desde el comienzo de mi carrera hasta llegar a estos momentos a liderar la estrategia de mercadeo de una compañía de equipos médicos a nivel mundial. Entonces, para empezar, creo que uno de los elementos más jocosos es cuando decidí estudiar ingeniería biomédica y llego a mi casa y le digo a mi familia que voy a estudiar esto. Hace 15 años las personas no tenían ni idea qué era ingeniería biomédica o por qué el rol del ingeniero biomédico era bastante importante en la sociedad. Como ser humano siempre me han apasionado las ciencias exactas, la matemática, la física, la electrónica, y por mi lado paternal, mi papá es médico, entonces a nivel del hogar siempre hubo esa educación alrededor de la salud y el cuerpo humano y la anatomía. Entonces, cuando estaba finalizando mis estudios de colegio, alguien mencionó la existencia de esta carrera, ingeniería biomédica. Y cuando tuve la oportunidad de informarme un poco más sobre ella, me di cuenta que era ese puente, esa conexión entre esas dos grandes pasiones que siempre había tenido en mi vida, que eran las ciencias exactas y las ciencias naturales. Y desde entonces siempre me ha interesado mucho la manera como estos dos elementos se unen de una manera tan especial para crear el perfil del ingeniero biomédico. Ah, una de las preguntas más importantes que me hicieron cuando estaba tratando de acceder a la universidad para estudiar ingeniería biomédica es, bueno, cuénteme cuáles son las ramas de actuación o qué es lo que piensa usted hacer cuando se gradúe de la universidad. Y en ese entonces, realmente el campo de acción que teníamos era bastante limitado. Se limitaba a imágenes médicas, biotecnología, quizá un poco de ingeniería intrahospitalaria, pero no había esa concepción del rol del ingeniero biomédico como un profesional integral que realmente se ha vuelto cada vez más fundamental en todos los procesos médicos de selección de tecnología y dentro de los hospitales cada vez más somos mucho más reconocidos. Ah, cuando empecé todo este viaje de la ingeniería biomédica, siempre me apasionaron mucho las imágenes, radiografía, tomografía computarizada, rayos X. Y sé que algunos compañeros han compartido su experiencia de cómo es trabajar en ese tipo de empresas. Pues bien, mi primera experiencia trabajando como ingeniero biomédico fue actualmente en imágenes médicas. Tuve la oportunidad de trabajar en la Clínica Mayo en los Estados Unidos. Este es un laboratorio de resonancia magnética donde diariamente se hace innovación alrededor de nuevas tecnologías y qué otras soluciones se pueden implementar. El proyecto particular del que hice parte era un proyecto de angiografía por resonancia magnética, en el cual la Clínica Mayo estaba buscando cómo realizar un escáner de cuerpo completo con una sola administración del bolo de contraste en un paciente. Y para poder alcanzar eso, lo que se necesitaba era desarrollar un algoritmo que pudiera rastrear ese bolo medio de contraste y le indicara a la mesa del resonador cuándo se debería mover para poder extender el campo de edición y hacer la adquisición de todo el cuerpo con una sola administración de gadolinio. Este proyecto fue bastante interesante y puso a prueba mis habilidades como ingeniero biomédico. Quizá uno de los focos más importantes es
el gran énfasis que particularmente mi universidad hizo sobre el procesamiento de imágenes médicas, el cómo utilizar las diferentes frecuencias de las imágenes para luego identificar dónde se encuentra ese bolo de contraste. Este proyecto hacía parte de la tesis doctoral de la persona que aparece en la fotografía conmigo, que finalmente fue implementado en uno de los resonadores magnéticos de General Electric. Am, Como vemos acá, uno de los roles importantes de ingeniería es cómo aplicar todos esos conceptos y esos teoremas, todas esas herramientas que recibimos durante la universidad para solucionar problemas y conectar esos problemas con soluciones. Creo que esta fue una de las experiencias más enriquecedoras desde el punto de vista profesional, porque me permitió entender todos los desafíos que múltiples colegas nuestros se encuentran día a día, tratando de avanzar la ciencia, desarrollando nuevos proyectos, tratando de innovar y buscar cómo dar solución a esos problemas médicos y a los problemas que los hospitales tienen diariamente de una manera creativa y aplicando todo su conocimiento para realizarlo. Por eso, y vamos a ver que esto es algo común a lo largo de la presentación, uno de los roles más importantes que llevamos a cabo como ingenieros biomédicos es conectar esos desafíos con las soluciones. Y gracias a nuestra formación es que podemos dar esas soluciones a los desafíos que tenemos en el personal médico. Luego de estar en todo este proceso de Clínica Mayo y trabajar de manera ardua en este laboratorio de resonancia magnética, decidí regresarme a Colombia y aquí en Colombia, en esa época, hace unos 15 años aproximadamente, digamos, el mercado laboral no era tan sencillo para los ingenieros biomédicos y a pesar que imágenes médicas siempre ha sido mi pasión, las opciones laborales eran bastante limitadas. Tuve la oportunidad entonces de empezar a trabajar como ingeniero de campo en una compañía de equipos médicos que se dedicaba al procesamiento de componentes sanguíneos y la captura de diferentes componentes sanguíneos, plaquetas, glóbulos rojos, y esto se realiza tanto de manera manual como de manera automatizada. Esta fue mi primera experiencia como tal en la cual tuve una conexión cercana con los clientes. Mi misión más importante era básicamente ir y reparar los equipos médicos. En este rol en particular, creo que como ingenieros podemos absorber muy fácil el conocimiento sobre el funcionamiento de los equipos médicos, cuáles son las fallas más comunes, cómo podemos reparar eso y dar solución. Y este reto en particular, creo que como profesional fue bastante enriquecedor por tener esa oportunidad de estar cara a cara con el cliente, enfrentar esos desafíos. Mi equipo está dañado y tengo unos objetivos que tengo que cumplir en el banco de sangre. ¿Cómo podemos solucionar eso? Poder priorizar esas alternativas. Y digámoslo así, el elemento personal que quise darle a esta etapa de mi vida durante mi carrera siempre me apasionó mucho la estadística, la matemática y los análisis numéricos. Y como ingenieros tenemos acceso a mucha información privilegiada sobre los equipos médicos, que quizá otras áreas del hospital no tienen acceso. Datos sobre alarmas, frecuencias de fallo, repuestos que se tienen que utilizar. Entonces, uno de los proyectos importantes que decidí emprender en ese entonces es eh, trabajar con el equipo de ingeniería sobre cómo podíamos utilizar todos esos datos que las máquinas generaban para generar planes de acción que nos sirvieran para mejorar la productividad, mantener a los clientes más felices. Y gracias a eso, quise poner acá algunos de los ejemplos significativos que se pueden lograr simplemente con aplicar algunos de nuestros conocimientos ingenieriles en problemas del día a día que tienen el personal médico. Particularmente este era un caso en el cual teníamos ciertas tecnologías que estaban fallando de manera continua y no podíamos encontrar cuál era la causa raíz. Gracias a un análisis de partes que teníamos que reparar constantemente de estos equipos, fue posible identificar cuál era la causa principal que estaba generando esto y generar planes de acción
que el equipo comercial luego podía implementar, hacer seguimiento con el personal clínico, con las bacteriólogas en el banco de sangre, explicarles cómo podíamos mejorar. Y esto se volvió una simbiosis bastante interesante porque nosotros como ingenieros estábamos entregando todas estas enseñanzas productivas que se podían transformar en estrategias comerciales que en últimas mejoraban la satisfacción del cliente y mejoraban nuestra relación con ellos. Otro de los ejemplos, y de nuevo de regreso a esta pasión por la estadística y los números, en alguna ocasión nos encontramos con un desafío en el cual estábamos recibiendo equipos médicos nuevos y había una falla, había una percepción de falla de esos equipos superior a los equipos que ya llevaban mucho más tiempo en el campo. Lo que hicimos en ese entonces fue hacer un análisis estadístico ANOVA para determinar que la frecuencia de fallos entre unas máquinas y las otras no era estadísticamente significativa y en consecuencia tenían el mismo desempeño. Toda esta aplicación de conceptos matemáticos, estadísticos, al entorno de un negocio es lo que llamó mucho la atención por parte del equipo comercial en la empresa que en ese entonces trabajaba. Cómo un ingeniero biomédico podía utilizar toda esta información disponible para entregar a ellos esas enseñanzas y esos planes de acción que en últimas mejoraron significativamente cómo nos relacionábamos con los clientes. Esa interacción, de nuevo, ingeniería biomédica, conectando siempre preguntas con respuestas. Ah, un ejemplo claro de lo que acabamos de ver, todos estos desafíos que quizá no teníamos una respuesta, gracias a la información privilegiada que nosotros tenemos acceso como ingenieros biomédicos, es posible conectar esas preguntas y esas respuestas, y este es otro de nuestros roles más importantes dentro del ámbito hospitalario. Luego de trabajar en todos estos proyectos en el cual interactuamos de manera muy cercana con el equipo comercial, eh, fue posible empezar a generar esos cimientos de quizá mi interés está más del lado comercial, eh, esa pasión por estar siempre de frente al cliente, por mejorar continuamente los procesos. Y luego de presentar todos estos proyectos, se abrió una oportunidad importante dentro de la empresa para la cual trabajaba de expandir esta serie de proyectos a nivel latinoamericano. Nuestra presencia comercial en ese entonces en diversos países era a través de distribuidores quienes tenían procesos diferentes, reparaban los equipos, no seguían ciertos procesos estandarizados y el rol básicamente se expandió a un rol regional, lo cual fue bastante emocionante desde el punto de vista profesional. Este fue el caso de 3 distribuidores en Perú, en Chile y en Argentina. Tuve el placer de viajar a estas diferentes ciudades y entender un poco más la perspectiva del rol del ingeniero biomédico en el entorno colombiano versus el entorno latinoamericano. Y entender que en algunos de estos países el concepto de ingeniero biomédico estaba mucho más desarrollado y la responsabilidad era mucho más grande, y quizá en Colombia estaba más rezagado, ¿cierto?, a ciertos nichos específicos más asociados con la reparación y el servicio técnico de los equipos médicos. De esta experiencia en particular, eh, me ayudó bastante a salir de la zona de confort. Aparte de ir y socializar con los diferentes distribuidores, el perfil profesional empezó a cambiar un poco más hacia un perfil comercial, en cómo gestionar esas relaciones con los diferentes miembros de las organizaciones en los diferentes países, en pasar de hablar simplemente de repuestos o mantenimientos preventivos a una conversación más de cuál va a ser nuestra estrategia, cuál va a ser nuestro plan de crecimiento, cómo vamos a mejorar la percepción de servicio por parte del cliente, cómo establecemos métricas que nos permitan tener una trazabilidad a lo largo del tiempo sobre nuestro desempeño, que quizá en ese entonces todos estos distribuidores no estaban completamente alineados con lo que teníamos aquí a nivel colombiano. De nuevo, el rol como ingenieros biomédicos en este caso es particularmente el uso de todas estas habilidades que adquirimos y poder implementar estos planes de mejoramiento. Una de mis palabras favoritas es optimización y creo que eso ha permitido
crear un factor diferencial en las diferentes posiciones que he tenido el privilegio de estar. Siempre nos encontramos con múltiples desafíos en el día a día, desafíos con los equipos médicos, con el personal, pero es realmente esa milla extra que podemos dar, ese utilizar nuestra creatividad para dar soluciones a esos problemas que parecen triviales, pero que gracias a todo ese bagaje y todo ese conocimiento que adquirimos durante nuestra carrera, podemos dar solución a esos desafíos que tenemos en el entorno. En esta etapa en particular de mi carrera aprendí que podemos conectar conocimiento con crecimiento y eso está particularmente reflejado en la facilidad que tenemos de interactuar con múltiples personas involucradas. Gracias a nuestra formación en médica y en anatomía podemos entablar conversaciones fácilmente con médicos, con enfermeras, y nuestra formación ingenieril nos permite hacer esa conexión con desarrollo de nuevos productos, con toda la parte de ingeniería dentro de los hospitales también. Así que el rol realmente yo siempre lo pienso como ese gran puente que logra conectar las necesidades del ámbito médico con todas las soluciones que podemos proveer desde el punto de vista ingenieril. Cuando luego de esto sucede algo bastante interesante y es que la compañía para la cual trabajaba fue adquirida por una compañía mucho más grande. Y en ese entonces, la nueva compañía ya tenía presencia directa en estos países distribuidores, por lo cual quizá ya ese rol de estar constantemente visitando a los distribuidores no era necesario y surge la oportunidad de pasar a trabajar en marketing. Y yo dije, esto es la oportunidad que estaba esperando, porque siempre me ha apasionado mucho el lado comercial y estar de cerca al cliente, y esta era la oportunidad perfecta para hacerlo. La compañía para la que empecé a trabajar en ese entonces iba a empezar a lanzar una nueva línea de productos en el mercado colombiano y teníamos que empezar absolutamente desde cero, poner los fundamentos de la estrategia de marketing, lanzar el producto y ser exitosos de manera comercial. Mi primera aproximación cuando llegué al rol el primer día como gerente de producto de esta tecnología, yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo toda la pasión, el conocimiento de ingeniería biomédica, pero realmente, ¿qué vamos a hacer en marketing? ¿Cómo puedo empezar a generar un cambio y cómo puedo posicionar estos productos de una manera estratégica para ser exitoso en el mercado colombiano? Y quizá uno de los retos que me encontré en ese entonces es cómo desarrollar una estrategia de mercadeo, cómo empezar desde cero. Y para esto tuve que hacer muchísima investigación, aprender, leer, conectarme con personas que estaban mucho más enraizadas en el ámbito comercial para empezar a implementar estas estrategias. Y uno de los pilares fundamentales para crear esa estrategia es aprender de los expertos. En el ámbito en el que particularmente trabajo, las enfermeras son las expertas en el manejo de estos equipos médicos. Y como ingeniero médico siempre había tenido como una perspectiva muy cuadriculada sobre el funcionamiento, las partes, los componentes, pero lo que hacía falta era conectar, bueno, cuál es el flujo de trabajo, cómo es que realmente estos equipos médicos se están utilizando en el campo, cuáles son los desafíos que están teniendo las enfermeras con esos equipos médicos. Entonces, uno de los elementos más importantes que creo que también nos caracteriza como ingenieros es la facilidad de aprendizaje. Eh, para poder conocer mucho más la tecnología y para poder implementar una estrategia de marketing, el primer paso es realmente ir y conocer cómo los usuarios están utilizando la tecnología. La están utilizando de manera correcta, la están limpiando de manera correcta, está siendo fácil de utilizar. ¿Cuáles son las preguntas más comunes que tienen? Dentro de un hospital, ¿cuáles son las áreas donde quizá tenemos mayor éxito? Y una vez uno está en el campo de cara al cliente, realmente puede extraer todos esos valores o todas esas enseñanzas que luego se pueden aplicar dentro de una estrategia de marketing. El marketing tradicional es muy una persona detrás de un escritorio tratando de hacer presentaciones lindas o brochures,
Pero realmente yo pienso que uno de los elementos más importantes para tener éxito en marketing es estar muy de cerca con el cliente, entender el usuario final, de qué manera está manipulando tu tecnología, entender cuáles son esos desafíos que tienen en el día a día y utilizar todas esas enseñanzas para hacer planes de comunicación, para enseñar y para crear planes de educación para los usuarios sobre esos desafíos que están teniendo, particularmente en el ámbito de bombas de infusión. Eh, hay muchísimos desafíos, las enfermeras constantemente se ven enfrentadas a alarmas descontroladas por aire, muchas veces insuficiencia de equipos médicos y tienen que estar buscando otros. Entonces, todas esas enseñanzas nos sirven a nosotros desde el punto de vista de marketing para desarrollar cuáles van a ser nuestros planes de comunicación, de qué manera podemos ser más exitosos de manera comercial, cómo podemos posicionar nuestro producto. Y a la hora de tomar la decisión, particularmente en este ámbito, son muchos los responsables de la toma de decisión. Nosotros, los ingenieros biomédicos, los médicos, el personal de compras, y estar de cerca al cliente nos permite entender cómo posicionar ese mensaje de manera específica dependiendo de la audiencia a la que estamos hablando. Gracias a muchas salidas a campo, charlas con enfermeras, noches implementando todas estas tecnologías, creo que finalmente pude llegar a hablar el mismo idioma que hablan las enfermeras. Y esto lo digo de manera muy general porque creo que todavía hay mucho aprendizaje por delante. Pero el poder entender los tipos de medicamentos que las enfermeras administran, cuáles son los ciclos más importantes, también nos ayudan a nosotros en el equipo de marketing a entender cómo posicionar los productos. Así que muy importante y desde nuestro rol de ingeniería, el poder aprender y comunicarnos con otros personales de la salud, el poder entender los desafíos que ellos tienen y en últimas ponernos el sombrero estratégico para utilizar todas esas enseñanzas y desarrollar estrategias comerciales para ser más exitosos posicionando nuestros productos. Cuando empecé a trabajar en el ámbito de marketing, hubo muchos desafíos que como ingeniero quizá no estaba preparado y que tuve que aprender en el camino, pero estas son competencias que son fundamentales para desarrollar. Si alguno de ustedes alguna vez desea incursionar en el ámbito de marketing, porque son competencias muy importantes para poder alcanzar un éxito comercial. El primero de ellos es la planeación de la demanda. Quizá acá, de nuevo, por mi pasión por la estadística y las ciencias exactas, esto ayudó bastante. Cuando vamos a lanzar un nuevo producto, tenemos que casi que sacar una bola de cristal y decir, bueno, ¿cuánto vamos a vender? Porque nuestras plantas de manufactura tienen que conseguir todos los recursos necesarios para poder manufacturar esos productos. Así que es una de las competencias más importantes que tuve que desarrollar en el momento. Entrenamiento de la fuerza de ventas. Quizá como ingenieros o personalmente, yo anteriormente era bastante tímido y no me gustaba mucho hablar en público, pero en los roles comerciales, la empatía y el poder discutir ideas es un elemento muy importante, así que es algo que también es necesario cultivar. Creación de contenido, poder trabajar con agencias para crear mensajes creativos o presentaciones o maneras diferentes de atraer a los clientes es otro de los elementos más importantes que tenemos que trabajar como marketing. Y otra de las labores que comercialmente hacemos es el manejo de clientes y líderes de opinión. Muchas veces no es suficiente con ir y decir, hey, mi tecnología es buena o hey, cómprame mi producto por esto, sino que es necesario asociarse con líderes de opinión que realmente reconozcan ese valor en la tecnología. Y más adelante vamos a ver que este es uno de los elementos transversales, independientemente si es marketing local, regional o global, estas asociaciones con otras entidades se vuelven fundamentales para poder generar credibilidad en los productos y es algo muy importante desde la estrategia de mercadeo. Ah, Muy importante esta etapa como ingeniero biomédico. Los ingenieros biomédicos conectamos retos con aprendizajes. Siempre, como vimos, todos estos desafíos que se presentaron fueron una oportunidad de aprender y de apalancar todos esos conocimientos que recibimos, tanto técnicos como de anatomía, para poder aplicar y desarrollar soluciones.
Esta es una frase que algún profesor alguna vez dijo en una clase de biotecnología. Decía, la ingeniería es un método y los métodos sirven para todo. A mí me parece que es bastante icónico y me siento bastante identificado por nuestra habilidad para aprender y para desarrollar soluciones independientemente del problema que nos enfrentemos. Luego de todo este proceso, de empezar desde cero, los cimientos de una nueva compañía, lanzar nuevos productos, identificar la estrategia, llega una oportunidad a mi vida de tener una responsabilidad más grande, pasar a un nivel regional. Anteriormente tenía responsabilidad únicamente por Colombia y luego pasó a ser una responsabilidad por toda Latinoamérica. Yo en un primer momento dije, wow, es bastante responsabilidad, pero con humildad asumí este reto y también trajo una serie de aprendizajes bastante importantes. En el lado derecho es mi primer día de trabajo en esa compañía de ese entonces y uno de los elementos que se hacen fundamentales desde el punto de vista de marketing estratégico es hacer investigación de mercados, ir y preguntarle a las personas qué está funcionando y qué no está funcionando. En el lado derecho es una fotografía de algo que llamamos un advisory board. Eh, eh, Conectamos varios líderes de opinión de Latinoamérica y los reunimos para hablar sobre, hey, ¿cuál es el futuro en las tecnologías de infusión? ¿Dónde ven ustedes oportunidades de crecimiento? Y nosotros como compañía utilizamos todo ese conocimiento para hacerlo parte de nuestra estrategia de marketing. Si sabemos hacia dónde se está moviendo la industria, nosotros podemos estar a la vanguardia y desarrollar soluciones basadas en esas expectativas que los líderes de opinión tenían. Luego de esa reunión surgieron múltiples ideas que se transformaron luego en proyectos y proyectos que se transformaron en productos y productos que se transformaron en ventas para nuestra compañía y mejores soluciones para los clientes. Y en últimas, lo que pretendemos también es mejorar la calidad del cuidado de los pacientes, porque todos estos líderes de opinión tienen ideas maravillosas que muchas veces no se escuchan en las altas esferas de las compañías. Y algo que me pareció bastante interesante de poder pertenecer a este grupo es que estábamos extrayendo todas esas ideas directamente de los líderes de opinión y teníamos la posibilidad de implementarlas en proyectos en beneficio de la región y de los diferentes países. Acá, uno de las experiencias profesionales más importantes de esta etapa es ya teniendo una visión mucho más regional, aunque esta sería como la segunda vez luego de la primera experiencia que tuve, el, un poco el cómo manejar una estrategia de marketing regional, sabiendo que cada uno de los países de Latinoamérica están en un estado diferente. La terapia infusional, a pesar que las normas son las mismas a nivel mundial, quizá las prácticas pueden variar de manera significativa entre un país y otro. Entonces, como estratega o como marketero, es importante pensar que es necesario desarrollar una estrategia regional, pero también permitirle a los países individuales poder ajustar esa estrategia dependiendo de las prácticas locales. Y en esta etapa en particular, de nuevo, una de mis palabras favoritas es optimización. Eh, como ingenieros siempre estamos como con ese chip en la mente de, bueno, ¿cómo podemos mejorar este proceso? ¿Cómo podemos hacerlo más eficiente? Y cuando asumí este rol de marketing regional, encontré que cada uno de los países estaban padeciendo o sufriendo por desafíos muy similares. Por ejemplo, que estábamos importando productos de los Estados Unidos que tenían etiquetas en inglés y teníamos luego que gastar dinero en ajustar esas etiquetas y adaptarlas a los mercados locales. Entonces de ahí surgió una idea de, oye, ¿y por qué no hacemos unas etiquetas que sean en español para todos los países de Latinoamérica? Otro de los ejemplos importantes, para la administración de nutrición parenteral en los hospitales es muy importante utilizar un set que sea fotoprotegido y que tenga un filtro de 1.2 micras. Y ese set no existía en el portafolio. Entonces, lo que logramos hacer es recolectar todas esas prácticas, todos esos gaps o todas esas oportunidades que estaban latentes en el mercado latinoamericano
y comunicarlas con el equipo global, particularmente nuestra empresa. Todos los desarrollos de innovación en general se realizan a nivel global, corporativo, aquí en los Estados Unidos. Y esa armonía, esa sincronización que logramos en la región permitió el desarrollar productos específicos para Latinoamérica, que como ingenieros biomédicos, de nuevo, el proceso de optimización siempre está latente en nosotros y es algo que me llena de muchísima satisfacción haber podido contribuir a mejorar la eficiencia de este tipo de terapias y de contribuir de una u otra manera a avanzar la terapia infusional. Ah, uno otro de los retos adicionales cuando ya asumí un rol regional que quizá muchos de ustedes también ya experimentan es, bueno, ahora tenemos muchas personas dentro de nuestra organización. ¿Cómo podemos liderar el cambio? ¿Cómo podemos implementar un cambio? Porque muchas veces tenemos muchas ideas, pero cuando ya hacemos parte de una organización más grande, ¿cómo hacemos que esas ideas realmente se materialicen? Y algo que estoy bastante agradecido es poder, una de los elementos más importantes para generar ese cambio es poder generar esas conexiones humanas con los colegas con los cuales trabajamos, la comunicación interpersonal, el manejo de múltiples intereses dentro de la organización. El siempre mantener una comunicación abierta dentro de las personas ayuda en ese proceso. Algo que para todos les recomiendo que me ha funcionado bastante bien en el proceso de cambio transformacional es algo que se llama el proceso, los pasos de transformación del modelo de Kotter. Kotter era un experto que básicamente determinó cuáles son las estrategias que se pueden implementar para que una idea se transforme en un acto. Y parte de elementos tan importantes como tener una visión clara, eh, compartir esa visión y empoderar a muchas personas de esa visión, empezar a hacer pasos pequeños en el proceso de implementación de esa estrategia, a remunerar o gratificar a las personas cuando se alcancen ciertos éxitos. De nuevo, el trabajo grupal se vuelve algo muy importante para poder alcanzar eso y parte de las conexiones humanas y dentro del ámbito de ingeniería biomédica se vuelve también muy importante para implementar ese tipo de estrategias y en marketing se vuelve también fundamental mantener siempre esas conexiones con todas las personas. Como les comenté, esta fue quizá mi primera aproximación al desarrollo de un nuevo producto. Identificamos esas necesidades latentes en el mercado latinoamericano, que nos hacían falta ciertos desechables para la administración de ciertas terapias, la optimización de las etiquetas, la simplificación del portafolio. Todos estos proyectos se enmarcan dentro de dos conceptos muy importantes que para mí fueron nuevos en ese entonces. Marketing a nivel global, de hecho hay dos como tendencias fundamentales, una que se llama upstream o río arriba y otra que se llama downstream o río abajo, corriente abajo. Downstream son todas esas actividades relacionadas sobre qué más podemos hacer por nuestros clientes, cómo generamos satisfacción. Y en este grupo de actividades se encuentra lo que normalmente conocemos como marketing tradicional, desarrollar brochures de producto, entrenar a la fuerza de ventas, entrenar a los clientes, cambiar la percepción del cliente generando diferentes materiales, utilizando marketing digital y las nuevas tendencias en marketing. En el upstream side o río arriba es más la parte de innovación y desarrollo. Es decir, cómo podemos capturar una enseñanza o alguna idea comercial y transformarla en un producto que últimamente va a complementar nuestro portafolio y que nos va a ayudar primero a satisfacer una necesidad latente del personal de enfermería, el personal clínico, el personal biomédico y segundo, que nos permita crecer como compañía. Entonces, esa actividad de nuevo desarrollo de producto hace parte de lo que llamamos upstream, que cada vez se hace mucho más común y hace parte vital del trabajo que hacemos día a día en el entorno de marketing. Quizá
acá el rol de ingeniero biomédico o el chip de ingeniero biomédico viene presentado en múltiples etapas. En el lado derecho, todo el lado racional de desarrollar un nuevo contenido, utilizar nuestro conocimiento sobre las partes y los componentes de los equipos médicos para generar entrenamientos, mensajes, conocimiento, hacen parte fundamental y por eso nuestro chip de ingeniero biomédico es bastante útil ahí. Particularmente para mí, el lado upstream fue el lado más desafiante, porque es más innovación, generación de ideas, pero hay múltiples estrategias que desde el punto de vista estratégico de marketing nos ayudan a fortalecer ese lado de upstream. Y todo parte del proceso de investigación de mercados. Todas las compañías en general hacemos una inversión significativa en hacer estudios de mercado, en ir y preguntarle a los clientes qué es lo que está funcionando, qué no. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha estado en un focus group, pero es como una de estas escenas de CSI donde en una habitación están interrogando a una enfermera y detrás de un vidrio estamos nosotros escuchando las respuestas a preguntas que nosotros normalmente elaboramos. Sobre funcionamiento, sobre expectativas, sobre calidad, sobre todos estos elementos que son muy importantes para nosotros desde la estrategia de marketing. Así que la investigación de mercado se hace fundamental para poder fortalecer la estrategia. Y como ingenieros biomédicos, siempre estamos conectando necesidades con ideas, ideas que últimamente se transforman en innovación, en valor creado, tanto para los pacientes, para el personal médico como para las compañías en las que trabajamos. Ya luego de esto y de todos estos proyectos a nivel regional, de transformar el portafolio, de crear nuevos productos, surge una oportunidad de trabajar en el equipo global. Alguien estaba monitoreando todos estos proyectos que estaban pasando en Latinoamérica. Me dicen, ¿quieres venir y unirte a nuestro equipo global? Estamos llenos de desafíos. Las oficinas corporativas de nuestra empresa quedan en la ciudad de Chicago. Aquí en el lado izquierdo, una de las fotografías en uno de los inviernos más duros que tuvimos acá, que estuvimos como a menos 40 grados centígrados, en el lago Michigan se congeló completamente. Así que fue un desafío bien importante, dejar atrás estabilidad familiar, amigos y venir a un mundo completamente diferente y enfrentar retos ingenieriles completamente diferentes que ni siquiera me había imaginado. Y cuando estamos ahora enfrentados a un panorama global, la mente estratégica del ingeniero empieza a funcionar de una manera diferente, porque ahora, como tenemos tantos desafíos o tantos proyectos, es importante desarrollar esa habilidad para cuestionar cuáles proyectos vamos a priorizar, cuáles pueden generar un mayor impacto en el personal de la salud, en nuestros pacientes, en nuestra compañía. Así que uno de mis mejores amigos se volvió los casos de negocio. Muchas veces quizá hayan escuchado este concepto. Cada vez que presentamos una idea o queremos implementar algún proyecto, tenemos que poner un caso de negocio. ¿Cuántos pacientes vamos a mejorar la calidad de vida? ¿O de qué manera vamos a transformar la terapia? Y últimamente, ¿cómo va esto a impactar de manera positiva a nuestra compañía? Basado en todo esto, hacemos como una priorización de los proyectos, obviamente dando prioridad a todos aquellos que pueden transformar la terapia de infusión particularmente. Así que casos de negocio se vuelve como uno de los elementos más importantes o retos que tenemos que asumir cuando ya estamos a este tipo de nivel. Y consecuentemente con eso, a nivel global, como ya tenemos que determinar la estrategia de cómo se va a mover el mercado, tenemos que enfocarnos muchísimo más también en el proceso de investigación. Como mencioné anteriormente, hacemos una inversión significativa en aprender de nuestros clientes, en ir al campo y entender cómo podemos mejorar ciertos flujos de trabajo, entender que hay algunas alertas que quizá pueden ser mejoradas. Todos estos información la recopilamos. Constantemente estamos desarrollando actualizaciones de software que traen todos esos recomendaciones, estándares internacionales aplicados a nuestra tecnología.
En caso particular, recientemente uno de los institutos más reconocidos a nivel mundial, ISMP, hizo énfasis en particular en un elemento de las bibliotecas de medicamentos que se ponen en las bombas de infusión, que son concentraciones de ciertos medicamentos que no están parametrizadas con ciertos límites. Eh, Nosotros tomamos eso muy en serio porque es una recomendación de una entidad bastante prestigiosa y lo que hacemos es que utilizamos esa enseñanza, particularmente mi rol, es decir, esto fue lo que dijo ISMP y traducir eso a todo a nuestro personal de investigación y desarrollo, diciéndole, muchachos, esta es la nueva normatividad, hay un valor significativo para los pacientes porque los vamos a estar protegiendo de estas concentraciones personalizadas que quizá pueden causar un error de medicación, implementémoslo en nuestro software. Y todo este ciclo lo repetimos constantemente, teniendo en cuenta cuando salen nuevos estándares internacionales. Trabajamos muy de la mano de ECRI, ECRI, ISMP para traer todo ese conocimiento de la industria y aplicarlo a nuestros dispositivos médicos. El ser ingeniero biomédico ayuda bastante en este aspecto porque muchas veces hay elementos técnicos que quizá otros profesionales no podrían traducir de una manera tan sencilla de un lado clínico a un lado ingenieril. Así que es algo de los valores agregados que podemos dar en este tipo de roles comerciales desde mi punto de vista. Y todo este ciclo de investigación últimamente lo llevamos para desarrollo inclusive de nuevos productos. Si encontramos un nicho específico en oncología en el cual hay una necesidad que quizá nos está supliendo, podemos pasar por todo este ciclo de desarrollo y entregar al mercado nuevos productos dependiendo de sus estándares o cambios o necesidades. Ah, cuando estamos ahora también en una posición global, dejamos de pensar en el dispositivo médico como tal y empezamos a pensar más en todo el ecosistema en el cual los usuarios, los enfermeros, los pacientes están involucrados. Y nos damos cuenta que sí, la bomba de infusión es un elemento muy importante, pero hay una tendencia en todo, y creo que el colega que habló anteriormente también habló mucho del tema de la conectividad. Es una de las tendencias más importantes en equipos médicos y nosotros como compañía siempre queremos estar a la vanguardia con ese tema. Particularmente, hemos hecho bastante énfasis en uno de los desafíos principales que el personal de enfermería tiene es la programación manual de la bomba de infusión. Muchas veces, si nos están programando una heparina y de manera incorrecta se presionan las teclas que no son, eso puede causar una sobredosis al paciente de ese medicamento y Dios no quiera la muerte del paciente. Entonces, continuamente estamos innovando en ese entorno y particularmente tenemos una solución para ese tipo de desafíos y es un software de seguridad que se llama ICU Medical Magnet. Este software de seguridad lo que hace es que de manera controlada el personal de farmacia o ingeniería puede determinar cuáles son los límites máximos y mínimos de la administración de ciertos medicamentos, de tal manera que si la enfermera por error digita un número que no es, la bomba automáticamente va a detener esto y no va a permitir que esa dosis vaya al paciente. Todos estos desafíos los encontramos cuando vamos de cara al cliente y nos dicen, "Oh, estamos teniendo eventos adversos asociados con esto y aquello. Y esta herramienta, software de seguridad, realmente ha transformado muchísimo, particularmente el mercado de los Estados Unidos. Yo diría que un 90% de los hospitales acá en Estados Unidos cuentan con este software de seguridad en el cual están protegiendo constantemente a los pacientes. Y nosotros, como ingenieros, constantemente estamos haciendo iteraciones de ese software, de cómo más lo podemos mejorar. El ejemplo que les di hace un segundo sobre las guías ISMP es uno de los más importantes, donde hubo un cambio en la normatividad o la recomendación de la industria y nosotros fácilmente podemos incorporar esas recomendaciones en nuestro software y poderle a los clientes utilizar. En Colombia ya hay algunos clientes que cuentan con esta herramienta, es bastante útil y realmente mejora los estándares de seguridad pensando siempre en el paciente. Y una vez tenemos ya este ecosistema desarrollado, siempre nuestra pregunta siempre es, bueno, ¿cómo podemos seguir
desafiando el status quo. ¿Cómo podemos seguir haciendo las cosas más fáciles para los ingenieros, para las enfermeras, para los farmacéuticos? Y me faltó mencionar una parte importante. Eh, esa plataforma de prevención de errores de medicación también genera datos muy importantes que sirven para el mejoramiento continuo de la calidad. Estadísticas de cuáles son los medicamentos que quizás se trataron de infundir de manera incorrecta, más comunes, y eso las enfermeras lo pueden utilizar para hacer planes de mejoramiento dentro de las instituciones, saber cuántas infusiones se hicieron en un mes, cuáles son los medicamentos más comunes. Toda esta información que como ingenieros tenemos acceso es privilegiado y este software de seguridad le permite a las enfermeras tener acceso a todo esto y constantemente mejorar la seguridad de los pacientes. Ah, y como les estaba comentando, siempre pensamos en cómo mantenernos a la vanguardia. Y uno de los temas más importantes en el ámbito biomédico hoy en día es la ciberseguridad. ¿Cómo podemos proteger nuestros equipos médicos de potenciales ataques de hackers o de manejo de información? Y en términos de tecnología de infusión, esto es crítico. Imaginemos, por ejemplo, si un hacker pudiera acceder a una bomba de infusión y cambiar la velocidad de administración de una dopamina. Eso podría generar un desenlace catastrófico para el paciente. Y es por eso que como ingenieros siempre estamos pensando, bueno, ¿cómo mejoramos esa infraestructura? Eh, Estamos muy felices que hace poco recibimos la certificación UL que garantiza los altísimos estándares de ciberseguridad, pensando siempre mantener la información protegida, proteger a los pacientes de potenciales ataques. Y este es uno de los temas que como ingenieros siempre tenemos que traer a la mesa, particularmente en mi rol. eh, Constantemente estamos mirando, bueno, cuáles son los estándares, cómo está cambiando la dinámica del mercado y cómo hacemos que nuestros equipos estén a la vanguardia con esos elementos. Aquí solo para mencionar los 5 minuticos de promoción, recibimos por 4 veces consecutivas el premio como Best in Class o la mejor tecnología basado en satisfacción de los clientes aquí en los Estados Unidos. Así que todo esto son esfuerzos que hacemos desde el punto de vista de mercadeo para solidificar y consolidar esa imagen que presentamos ante los clientes. Al comienzo mencionaba que ese manejo de líderes de opinión, interacción con diferentes personas de la industria se hacen fundamentales para poder crear esta visibilidad, poder crear credibilidad, porque no es solamente nosotros diciendo, oye, nuestra tecnología es buena, cómpramela. Ahora son instituciones de renombre mundial reconociendo el valor agregado de la tecnología. Y creo que esto, el hecho que tenemos un grupo de ingenieros bastante capacitados detrás de estos productos, asegura ese éxito comercial, asegura que estamos teniendo en cuenta las necesidades de los ingenieros biomédicos y pensando siempre hacia el futuro para estar a la vanguardia. Y como último, para proyectar un poco más y pensar hacia dónde va el futuro, ¿qué son esos proyectos de upstream que comenté actualmente? eh, Pensamos en tecnologías inteligentes, en desarrollar el software de seguridad y luego el siguiente paso es, bueno, ¿cómo más vamos a facilitar la vida de las enfermeras? ¿Cómo más vamos a facilitar la vida de los ingenieros? Y nos encontramos con una nueva tendencia, la conectividad o interoperabilidad. Y básicamente esto consiste en vincular la tecnología directamente con la historia clínica del paciente. Cómo automatizamos mucho más de los procesos. Y en esta esfera en particular, nuestros 3 focos fundamentales de trabajo son 3. El primero es la programación automática de la bomba. El segundo es la documentación automática y el tercero, el reenvío de alertas. ¿Qué es eso de la programación automática? Actualmente, la enfermera tiene que ir manualmente y programar la tecnología de infusión y eso puede desencadenar múltiples errores de medicación porque se digitó de manera incorrecta. El flujo de trabajo que se hace con la programación automática de la bomba es que la enfermera va a escanear el código de barras del paciente, luego va a escanear la bolsa de medicamento que viene de la farmacia y luego va a escanear la bomba de infusión y la programación pasa automáticamente de manera inalámbrica a la bomba de infusión. Esa orden
viene de la historia clínica del paciente según como el médico lo prescribió. Entonces, lo que hacemos simplemente es asociamos los tres elementos y el sistema atrae la orden que el médico formuló y queda automáticamente programada en la bomba. De esta manera, reducimos la cantidad de pasos que tiene que hacer la enfermera para hacer una programación. Garantizamos que lo que programó el médico es realmente lo que va a estar en la bomba de infusión. Y en últimas, lo que hacemos es disminuir esa carga de las enfermeras de programación para que tengan más tiempo de dedicarse a sus pacientes, que es lo más importante. El segundo elemento, digamos, este primero es un elemento bidireccional porque estamos enviando información y trayendo información hacia la bomba. El segundo elemento es la documentación automática. Muchas veces al finalizar la infusión, las enfermeras tienen que ir y escribir de manera manual los volúmenes de infusión, el tiempo de infusión, y esto toma muchísimo tiempo. Piensen, por ejemplo, cuando hay un paciente en un paro cardíaco que se infunden muchísimos medicamentos, después la enfermera tiene que ir y documentar todos esos medicamentos de manera manual, lo que toma demasiado tiempo. Lo que hace la documentación automática es que como la bomba y el paciente ya están vinculados, lo que hace es que al finalizar la infusión, todos esos datos viajan de manera inalámbrica a la historia clínica del paciente. Y lo que se hace es que la enfermera se ahorra todo este tiempo. Los médicos tienen información mucho más rápida para tomar decisiones porque están viendo los volúmenes y las tasas de infusión de manera casi que instantánea, y mejora de manera general el flujo de trabajo porque le estamos dando a las enfermeras muchísimo tiempo para tomar cuidado del paciente y les estamos removiendo toda esta carga administrativa, por decirlo así, que viene de la documentación automática. Y el tercer elemento, muy importante, reenvío de alertas. Como saben, las bombas de infusión están absolutamente por todas las partes en los hospitales, y lo que podemos hacer es enviar una alerta en específico de la bomba de infusión a dispositivos electrónicos inteligentes, un celular, un pager, una estación de enfermería, de tal manera que las enfermeras tengan mejor control, visibilidad de la tecnología de infusión en algún momento dado. Gracias a las habilidades inalámbricas de la tecnología, también podemos hacer una localización básica dentro de los hospitales, donde, como rastrear, dependiendo de qué punto de Wi-Fi están conectados, podemos proveer una localización de dónde están, que como ingenieros, un tiempo que es bastante complicado muchas veces encontrar dónde están los dispositivos y necesitan bombas en un piso y no encuentro dónde está esta en específico, o falta hacer un mantenimiento preventivo de una, dónde está que no la encuentro. Esa localización ayuda bastante a facilitar esos procesos de ingeniería, y todos estos focos de innovación vienen nuevamente de charlar con los clientes, hablar con los ingenieros, entender cómo podemos día a día seguir mejorando y avanzando la terapia desde nuestro rol como ingenieros biomédicos. Acá tengo un video rápido de cómo es este proceso de interoperabilidad. Lo que ven acá es el flujo de trabajo. La enfermera lo que va a hacer es va a seguir los pasos para el proceso de programación automática de la bomba. Este es el primero, cómo programar una infusión primaria. Para empezar una infusión primaria, encendemos simplemente la tecnología y colocamos el set de infusión. La bomba de infusión hace una prueba automática y asegura que el set está instalado completamente. Y esto está en seguimiento de las guías ISMP internacionales. La enfermera selecciona una área de cuidado crítico. Podemos tener hasta 40 áreas de cuidado crítico, y podemos personalizar las diferentes entradas de medicamentos de acuerdo al área clínica. Lo que está haciendo el enfermero en este caso es que escaneó la bomba de infusión, escaneó la banda del paciente, y la programación del medicamento pasa automáticamente a la bomba de infusión sin tener que presionar ningún elemento. Estamos aquí, como vemos, está escaneando la barra del paciente y salen todos los medicamentos asociados. Luego se escanea el código de barra en la bolsa
En este momento estamos verificando el paciente, el medicamento y ahora escaneamos la bomba de infusión. Lo que va a pasar es que de manera inalámbrica la orden se va a transmitir desde la historia clínica del paciente hasta la bomba de infusión. Y esto va a garantizar que tenemos precisión en la administración, la documentación y el reducir riesgos de múltiples errores. Acá, solo para finalizar, este es uno de los trabajos más importantes que hacemos como ingenieros, constantemente verificar cómo avanzar la terapia de infusión y este es uno de los ejemplos claros de cómo podemos contribuir a mejorar el flujo de trabajo luego de obtener todas estas enseñanzas del personal clínico. Lo que hacemos básicamente es conectar visión con innovación. Para finalizar, y creo que a través de este recorrido por las diferentes etapas, pudimos ver cómo el rol del ingeniero es bastante versátil. Podemos aplicar nuestros conocimientos ingenieriles en múltiples etapas y procesos a nivel comercial. Particularmente trabajar en marketing ha sido un desafío, pero un desafío bastante gratificante, el poder interactuar con enfermeras, con más colegas ingenieros biomédicos, con personas que desarrollan día a día nuevos equipos médicos, es bastante gratificante porque en últimas estamos desarrollando el futuro de la tecnología médica. Y es algo que me llena de bastante orgullo y satisfacción saber que como ingenieros estamos marcando la diferencia, estamos contribuyendo a la sociedad, estamos generando un cambio, estamos optimizando procesos y de verdad que el futuro de la ingeniería biomédica, tanto en un país como Colombia como a nivel global, tiende a seguir creciendo y nuestro rol a seguir brillando en diferentes etapas, independientemente de donde nos encontremos.